Bienvenidos a nuestro tercer episodio de podcast en Deporteam. En esta oportunidad hablaremos acerca del ciclismo profesional en el Perú. Adelante, muchachos. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a nuestro tercer episodio de podcast. No olviden que pueden encontrar todos nuestros episodios en las plataformas de YouTube y SoundCloud. Asimismo, están activas nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Deportín. Aquí podrás encontrar información de deportistas nacionales y las diferentes disciplinas que pueden practicar ellos, ¿no? En esta ocasión me encuentro con Joseph nuevamente para hablar de un tema muy interesante en nuestro país, como es el ciclismo, ¿no? ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Hola, un gusto nuevamente poder acompañarte en este nuevo episodio de podcast. No olvidar, como mencionabas a nuestros oyentes, poder descargar los episodios que se encuentran colgados ya en SoundCloud o en YouTube, ¿no? Además de poder visitar nuestras redes sociales, dando ejemplos como Facebook, Instagram y TikTok, en donde podrás encontrar diferentes publicaciones alusivas a todos nuestros episodios, ¿no? Hoy nos toca un tema muy importante, el cual abarcaremos detalladamente, ¿no? El cual es el ciclismo. Por supuesto, Joseph, como tú lo mencionas, hoy hablaremos acerca del tema del ciclismo, ¿no? Tocaremos temas como la historia del ciclismo, cómo ha sido el transcurso del ciclismo durante la pandemia, hablaremos acerca también de la estrategia para evitar el contagio, ¿no? Ya que el uso de la bicicleta nos permite evitar aglomeraciones, ¿no? Asimismo, hablaremos de las categorías en el ciclismo y las instituciones deportivas del ciclismo. Creo que va a ser un programa interesante. Y bien, para continuar con el programa, te comento que en el año de 1896 existía un club que se dedicaba netamente al ciclismo en Lima, ¿no? Que era el Club Ciclistas Lima. Este club organiza las primeras competencias a nivel nacional. Es por ello que ellos tenían un sitio donde podrían practicar este deporte, ¿no? Uno de estos lugares era el desaparecido velódromo de Santa Beatriz, ¿no? Donde los fines de semana los jóvenes se juntaban para realizar esta actividad, ¿no? Es muy curioso porque en los años de 1903 el periodista alemán Schickershausen arribó en abril de ese año al Callao, y lo curioso de este periodista es que había recorrido países en bicicleta. Te puedo mencionar algunos países que ha recorrido, ¿no? Como Turquía, Siria, Irán, Irak. Es importante mencionar que el Perú en esos años no contaba o mejor dicho, no estaba a la vanguardia con otros países, ¿no? Hablando de ciclismo, del uso de bicicleta, ¿no? Ya que encontrar una bicicleta en la antigua Lima era considerado algo exótico, ¿no? Asimismo, cabe recalcar que en esas épocas el Perú se preparaba para su centenario, ¿no? Entonces estaba más abocados a la construcción de principales avenidas, ¿no? Entonces uno decía que el ciclismo está un poco más relegado, ¿no? Como lo mencionaba, las obras de ese momento eran su prioridad, ¿no? Y tenemos obras muy conocidas como la Avenida Colmena, Puente Balta y la Plaza San Martín, ¿no? Eran muy llamativos en ese momento. Según el historiador de la PUT, Jorge Locio, él menciona que las bicicletas modernas aparecen por primera vez en el país a finales del siglo XIX. Y usualmente estas primeras bicicletas lo traen los jóvenes limeños, usualmente porque tienen la posibilidad de viajar a Europa y desarrollan una cultura de entretenimiento por el ciclismo. Y imagínate, o sea, ¿no? Recorrer países con una bicicleta, ¿no? O en la actualidad se ha desarrollado un poco más la cultura del ciclismo, ¿no? Pero en esos años era algo, ¿no? Algo muy raro, ¿no? Porque, y encima un periodista, ¿no? Entonces, él trataba de recabar toda información que a través de sus viajes, ¿no? Entonces, uno considera que la llegada de la bicicleta al Perú fue algo muy importante para su historia también, ¿no? No sé qué puedes comentar, Joseph. Es cierto, Renzo, el historiador Locio cuenta además que el uso de la bicicleta no solo se limitaba a los hombres. A pesar de ser una época especialmente conservadora, por ejemplo, con el ciclismo, las mujeres empezaron a experimentar un mundo libre, ¿no? Un mundo abierto, con fronteras amplias. Al mismo tiempo, este deporte se convirtió en un objetivo simbólico de ser moderno, del mundo de elegancia, de sobriedad, de riqueza, ¿no? Que se vinculó con lo nuevo y con una nueva estética. Eso lo podemos apreciar en el libro Diversiones Públicas en Lima, el cual fue escrito en los años 1890 hasta 1920. Pero además no fue hasta pasada la década del 20, explica Locio, que la bicicleta adquiere una connotación más popular. Esto de la mano con el crecimiento de la población y la creación de nuevos barrios y unidades vecinales en lo que era la periferia de la ciudad.
De hecho, el comercio reportó en 1925 el desembarque de unas 900 bicicletas en el puerto de Callao, un número bastante alto para aquellos años. Antes de que nos consuma el cemento y la falta de planificación, Lima parecía destinada a ser más amigable con sus ciudadanos. Te cuento un dato curioso. La primera ciclovía oficial que se construyó en Lima ya no existe. Esta se inauguró en 1989 y su trayecto iba desde el puente Tocongo hasta la avenida Javier Prado, pero solo funcionó hasta que se hizo el trébol de la Panamericana Sur en la década del 90. Desde entonces han pasado 30 años y la ciudad sigue sin contar con un circuito integrado de ciclovías. Importante dato que me da Joseph. Pero cambiando un poco de información, ¿qué tal si hablamos acerca del ciclismo durante la pandemia, ¿no? Como sabrán, el ciclismo durante la pandemia ha aumentado de una manera muy notoria, sobre todo en la ciudad de Lima, ¿no? Es por eso que el Perú es el noveno país del mundo que declara a la bicicleta como un medio de transporte para frenar el contagio en nuestro país, ¿no? Este transporte es un prototipo de bajo costo para todos los peruanos, ya que se ha familiarizado tanto en esta pandemia, ¿no? Y que todos los países lo consideran eficaz para ir al trabajo o hacer deporte. La bicicleta, como lo sabrán, es un medio de transporte personal, lo cual evita la manipulación de barandas o manubrios de los buses de transporte público. Esto permite mantener el distanciamiento social y además solo existen dos superficies de contacto, ¿no? Que son los manubrios, cosa que no ocurre cuando estás en un transporte público, porque existen más de 30 puntos de contacto donde puedes contraer este virus, ¿no? Asimismo, según Bicired, que es una de las organizaciones ciclistas más importantes del país, afirma que la bicicleta es históricamente el vehículo que mejor se ha adaptado a las crisis. Por ejemplo, tenemos el caso del terremoto de Japón en el 2011, ¿no? Un suceso histórico que conmovió a todo el mundo, ¿no? Ya que nos sorprendió este sismo de esa magnitud, ¿no? Decenas de personas lograron escapar del tsunami minutos después de lo ocurrido de este gran sismo, ¿no? Otro caso importante, por ejemplo, es el ejemplo ocurrido en México en el 2018, ¿no? Permitió reunir a familias enteras después del terremoto de ese año, ¿no? Asimismo, actualmente nos está dando la oportunidad de protegernos de este virus invisible, ¿no? Está afectando a todo el mundo, en especial a nuestro país, ya que los casos que se reportan diariamente son alarmantes, ¿no? No sé qué puedes opinar acerca de qué tanto ha influenciado el uso de bicicleta en esta pandemia, Joseph. Exacto, Renzo. Yo puedo aportar, por ejemplo, antes de que se declare el estado de emergencia en el Perú, las prioridades del gobierno en el transporte se concentraban principalmente en desenredar las 104 rutas de las combis en Lima, ¿no? O los ticos, un laberinto que nos ha convertido en la tercera ciudad con más tráfico vehicular del mundo. A inicios de marzo, nadie imaginaba lo que hoy nos toca vivir, ¿no? Es aproximadamente hace un año. Por ejemplo, el 75% de capitalinos viaja en el transporte público y solo el 9% en un autoprop. Según el Observatorio Lima, ¿cómo vamos? Somos en la práctica como una gran combi llena, ¿no? Sin embargo, el gobierno peruano ha ordenado reducir a la mitad del aforo de todas las unidades por el temor al COVID-19. Es decir, un bus para 70 pasajeros no podrá salir de su paradero con más de 35. Con la mitad de la capacidad de los buses no se podrá cubrir la demanda de todos los pasajeros, pero a su vez aumentar la flota de unidades para compensar esa demanda es imposible. Las vías de Lima no soportan un solo bus más. Otro gran ejemplo sería cuando tú vas a hacer tus compras. Creo que se ha decretado una ley en los domingos donde tú puedes solamente salir con tu bicicleta, ¿no? Para que compres las cosas necesarias. Eso lo podemos ver, no sé, en Miraflores, ¿no? Donde salen las noticias donde una gran cantidad de personas salen ahí a realizar sus compras. Claro, tienes razón, Joseph, lo que tú mencionas, ¿no? Creo que el uso de la bicicleta en esa pandemia, sobre todo en las principales avenidas de nuestra ciudad, se ha aumentado de una manera importante, ¿no? Y esto además nos da una luz de esperanza porque nos permite tener tantos contagios diariamente, ¿no? Sobre todo en los buses de transporte público. ¿Sabías que el maillot arcoíris es una camiseta distintivo que es usado por el ciclista que gana el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta? Esta camiseta es usada desde su coronación hasta que celebre otro nuevo campeonato. El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta es la competición de ciclismo en ruta más importante a nivel internacional y es organizado por la Unión Ciclista Internacional, que tiene como sede Suiza.
Estás escuchando Deportivo. Bien, siguiendo un poco con los temas de nuestro episodio de podcast, nos tocaría hablar sobre el uso de la bicicleta en el Perú. Un poco hablando sobre la ley. Desde abril del año 2019, el Perú cuenta con la ley número 30936, ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, la cual dispone medidas de promoción y regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte. A través del Decreto Supremo número 012-2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en ejercicio de su rol rector de materia de tránsito y transporte terrestre, aprueba el reglamento de la 3 Manual para Ciclistas del Perú desde abril del año 2019. Esa ley promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte y regula el denominado uso de la bicicleta, ¿no? Como medio de transporte, quizás. Renzo, quizás puedas aportar algo. Claro, yo sé, como tú bien lo mencionas, el hecho de contar leyes acerca del uso de la bicicleta en el Perú, ¿no? Además, existen entidades, como por ejemplo el LATU, que dicen que la solución para que las personas usen viajes cortos es el uso de la bicicleta también, ¿no? Este es un proyecto planteado por el gobierno que tiene dos partes muy importantes que te la voy a explicar a continuación. Por ejemplo, el primer plan consiste en instalar una red de 300 kilómetros de ciclovía, ¿no? Temporales, y que más adelante se convertirán en estructuras fijas, ¿no? Que van a beneficiar a diferentes distritos de la capital. Por ejemplo, actualmente Lima cuenta con 70 ciclovías que están dispersas en toda la capital, ¿no? San Borja, La Molina, San Juan del Lurigancho, ¿no? Así por 14 distritos, ¿no? Pero ninguno lleva a ninguna parte, es decir, tú avanzas 1 kilómetro de ciclovía y termina dando en la cancha deportiva de tu distrito, ¿no? O al frente del mercado de tu distrito, ¿no? Entonces, es un rompecabezas sin armar, ¿no? Actualmente creo que el plan del gobierno es tratar de estructurar todas esas ciclovías y convertirlas en un carril principal, ¿no? El segundo plan a desarrollar es un prototipo de bicicleta peruano que sea de bajo costo para que sea beneficiado a todos los peruanos, ¿no? Y además que cumpla los estándares de seguridad que permitan transitar por la ciudad. El costo de esta bicicleta sería de aproximadamente 350 soles, ¿no? Un monto que se podría recuperar al momento de ahorrar en el transporte público, ¿no? Ya que usarías la bicicleta. Yo creo que el hecho de contar con ciclovías en todos los distritos es importante porque ayuda a la disminución del aforo en el transporte público, ¿no? Por ejemplo, según el Observatorio de Lima Cómo Vas, el 75% de capitalinos viaja en transporte público, ¿no? Y solo un 9% en su auto propio. Sin embargo, por esta pandemia, las empresas de transporte se han obligado a reducir a la mitad el aforo de sus pasajeros, ¿no? Y esto trae consigo también la incapacidad para cubrir con la demanda del público. Es por eso que considero que el hecho de contar con ciclovías nos va a beneficiar a todos, ¿no? Y además, como tú bien lo mencionabas, el hecho de que en la ciudad de Lima no puede entrar ni un bus más, creo que es una alternativa posible de incentivar el mayor uso de bicicletas en el Perú, ¿no? Y además, antes del estado de emergencia declarado en nuestro país, Lima contaba con 504 rutas de combi, lo cual nos posicionaba como la tercera ciudad con más tráfico vehicular en el mundo, ¿no? Actualmente, por la cantidad de contagiados que tenemos, el gobierno ha tenido que tomar muchas medidas, entre ellas la cuarentena, prohibición de salir los domingos, ¿no? Para evitar la propagación de este virus, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que hizo el laboratorio de Beijing, el 13 de marzo del año pasado, descubrió que este virus puede flotar dentro de un bus por el tiempo de media hora. ¿Te imaginas cuántos contagios se propagan en un radio de 4 metros en ese momento, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú te subías a un bus sin saber que la otra persona estaba contagiada, no había necesidad de que te baje la mascarilla o que hables con otra persona, ¿no? El simple hecho de estar parado en ese lugar donde estuvo esa persona te convertía en un contagiado de manera inmediata. Y es por eso que yo recargo aquí la importancia de la bicicleta, ¿no? Diversos países europeos y de Latinoamérica tuvieron que promover prácticas que eviten la propagación de este virus, ¿no? Por ejemplo, China promovía el uso de bicicletas para realizar tramos cortos. Es decir, por ejemplo, si necesitabas ir al mercado y evitar aglomeraciones, China había propuesto el uso de bicicleta, ¿no? Asimismo, Italia surge la idea de incitar a sus residentes a usar este vehículo. En Australia, la venta de bicicletas se disparó, al igual que aquí en el Perú, mientras que en Bélgica y Alemania comenzaron a instalar carriles exclusivos para los ciclistas.
que también considera una medida muy oportuna también, ¿no? Mientras que países de Latinoamérica como Argentina, México y Bogotá siguieron los mismos ejemplos, ¿no? Es aquí que viene la importancia de las ciclovías también, ¿no? El Perú, desde el año pasado, se han acelerado los trámites para la construcción de ciclovías, ¿no? Ahora, verlo en la práctica es un poco difícil porque el hecho de consultar con una empresa, ¿no? que esté dispuesta a negociar con las diferentes municipalidades y ser posible la construcción de ciclovías también está un poco complicado, ¿no? Pero creo que el hecho de ya conversar y tener en mente más ciclovías ya es una medida positiva también, ¿no? No sé qué me puedes comentar, Joseph. Exacto. Redundando un poco sobre lo que hablas, hablando sobre este tema, ¿recuerdas cuando el Poder Ejecutivo anunció un plan que impulsaba el uso de bicicletas para el traslado de los ciudadanos? Claro, claro. Como una de las estrategias de lucha contra el coronavirus, ¿no? Para evitar la aglomeración de personas en unidades de transporte público. Ante esta propuesta, un buen tiempo se observó un mayor uso de este medio de transporte, ¿no? En diversos distritos de Lima. Muestra que tanto hombres y mujeres de diversas edades llegaron en bicicleta hasta los principales puntos de sus jurisdicciones para realizar sus compras, como en el mercado, en el supermercado o quizás en un mercadillo cerca de tu casa, ¿no? Tú, Renzo, hiciste este ejemplo. ¿Me puedes contar un poco sobre eso quizá? Claro, por ejemplo, la medida que toma China, como tú bien lo mencionas, el hecho de usar bicicleta para tramos cortos considero que es muy importante, ya que ¿de qué sirve tener que subir a un transporte público, ¿no? Para hacer, no sé, ir al mercado o de repente ir a llevar a tu mascota al veterinario, ¿no? Entonces considero que, no sé, es innecesario el uso de estos transportes, ¿no? Asimismo, yo creo que las municipalidades deberían pensar más en la construcción de ciclovías, ¿no? Claro, claro, tienes razón. Por ejemplo, te cuento que hace pocos días yo salí de mi casa, ¿no? Rumbo a realizar unos trámites y lastimosamente la situación sigue igual, ¿no? Lleno de combis llenas. Prácticamente creo que seguimos en lo mismo, ¿no? Nosotros como sociedad no nos cuidamos, seguimos teniendo esa deficiencia, ¿no? Claro, tienes razón. Ojalá que la sociedad tenga un poco de conciencia y podamos seguir estas prácticas positivas que nos ayudarán más que todo a proteger a nuestras familias, ¿no? Probablemente como jóvenes a veces pensemos que el hecho de no subir a un transporte público no nos va a pasar nada, ¿no? Pero pensemos en nuestros familiares también, ¿no? Creo que es una recomendación que brindamos de aquí de parte del equipo de Deportivo. Tu podcast deportivo. Deportivo. ¿Sabías que en febrero de este año la Municipalidad de Lima entregó a los vecinos de San Juan del Lurigancho su primera ciclovía? Esta ciclovía tiene una extensión de más de 1 kilómetro y abarca desde la avenida Las Flores hasta la avenida Santa Rosa. Es la primera de las 7 que ha prometido la Municipalidad de Lima y cuenta con módulos para reparación de bicicletas, gimnasios, mobiliario urbano y acopios de basura y reciclaje. Bien, siguiendo con el programa establecido, nos tocaría hablar sobre las categorías en el ciclismo. ¿Qué categoría de ciclismos conoces? No sé, ¿conoces alguna, Renzo, quizás? Bueno, como categoría en sí, de manera profesional, solo he escuchado hablar del ciclismo en ruta y del BMX, ¿no? No sé si me puedes informar un poco más. Claro, existen distintos tipos de ciclismo que se pueden englobar en las siguientes categorías. Por ejemplo, el ciclismo en ruta, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Te voy a explicar un poquito en qué se trata. El ciclismo en ruta consiste en recorrer determinadas distancias a través de carretera, generalmente pavimentada o con asistencia por parte de los equipos en todo momento. Un gran ejemplo que yo una vez fui al IPD, me acuerdo que hay así un ciclismo en ruta, es así circular, donde tú das bastante vueltas, bastante vueltas. Otra categoría es el ciclismo en pista, ¿no? Como muy bien dice su nombre, prácticamente lo conduces en una pista, ¿no? Existen diferentes torneos. Un gran torneo, gran campeonato es el ciclismo de París, el famoso ciclismo de París. Otra categoría que puedo mencionar es el ciclismo de montaña o mountain bike, que tú lo recorres por una montaña, como muy bien su nombre lo menciona, ¿no? Otra categoría es el ciclocross o bicicross. Tenemos también el trial, tenemos también el ciclismo en sala y el BMX.
Muy aparte del BMX, también existen diferentes subtemas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad o sprint, individual o por equipos, el kilómetro contrarreloj, 500 metros en mujeres, la persecución, individual por equipos, carretera por puntos, el karting, el scratch, la eliminación, Madison o americana. Como ejemplo personal, puedo decir que yo practiqué el ciclismo en ruta. Me acuerdo que consistía en un parque pavimentado, que tú tendrías que hacer circuitos con vallas, con obstáculos, para que tú puedas... Era como un modo de entrenamiento. Felizmente puedo mencionar que yo tuve esa oportunidad de poder saberlo, ¿no? Y es un deporte que tú tienes que tener condición física, porque tú estás pedaleando a cada rato, ¿no? Es algo parecido al fútbol, ¿no? Cuando corres y todo eso. Renzo, no sé, ¿quieres complementar algo quizás? Claro, Joseph, como lo mencionas, todas estas disciplinas están sujetas a la Federación Deportiva Nacional, pero no al ciclismo, ¿no? Un ente perteneciente al IPD y que explica en sus redes sociales cada una de sus disciplinas, ¿no? Asimismo, promociona el campeonato del 2019 Panamericano, ¿no? De pista élite. Es un campeonato que se va a realizar del 23 al 29 de junio, ¿no? El Perú este año fue favorecido para ser sede de este campeonato panamericano de pista y tendrá el honor de invitar a países con sus delegaciones y deportistas, ¿no? Realmente es un campeonato que esperemos que podamos tener una sorpresa, ¿no? Y lograr objetivos que se han propuesto los deportistas, ¿no? Pertenecientes a esta disciplina, ¿no? Y Joseph, bueno, la verdad es un tema interesante por que hemos hablado hoy. La verdad, me gustó haber compartido este tema contigo, ¿no? Hablamos de la historia del ciclismo, cómo fue el uso de las bicicletas en el Perú durante la pandemia, ¿no? Un tema muy importante ya que no debemos dejar de lado porque aún no acaba la pandemia, ¿no? La verdad, me hubiera gustado continuar hablando de ese tema, ¿no? Pero lamentablemente hemos llegado al final de este tercer episodio de podcast. La verdad, agradeciéndote, ¿no? Por la compañía, agradeciendo a nuestros oyentes. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en las plataformas de YouTube y SoundCloud. Ya pueden encontrar los 2 episodios anteriores. Espero que sigan acompañándonos como lo hacen hasta ahora. Claro, como tú muy bien dices, no se olviden de descargarnos nuestros episodios, ya sea en SoundCloud, en YouTube, y también visitar nuestras plataformas, Instagram, Facebook, TikTok, donde se está colgando información, publicaciones que son derivadas a nuestro contenido, ¿no? Con la finalidad de poder formar un poco más y saber más información, ¿no? Gracias por de nuevo acompañarnos o escuchar este programa y nos vemos en la próxima. Hasta aquí llegó tu podcast deportivo Deporteam. Agradecemos tu preferencia y recuerda compartir este podcast con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima.